Victoria. Un saludo grande, hermoso para todos, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a traer una investigación que he podido así adelantar para todos, que nos va a ayudar muchísimo para entender también lo que está pasando también con los malos tiempos y muchas cosas, y vamos a ir buscando este pero, ¿de dónde está viniendo tantas cosas que le achacan a la naturaleza? Y que a mí me encanta hacer estas investigaciones con la parapsicología, porque también son fenómenos paranormales y yo quiero saber de qué estamos hablando y qué estamos también ateniéndonos para el futuro. Habrán escuchado muchos hablar de este lugar de la Antártida, y es un misterio todo lo que se habla de la Antártida. Por eso hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que he podido escudriñar y que está muy interesante, porque de allí también podemos sacar algunas evaluaciones interesantes. Todo lo que tiene que ver con el Polo Sur, dónde está el Polo Sur, todo lo que tiene que ver con todos los países del sur, incluyendo también a Argentina, incluyendo también a Australia también, que está también con el Polo Sur. Chile también es otro más del Polo Sur. Igual también tenemos a Nueva Zelanda, también, que tiene que ver con el Polo Sur. Ahora también podemos hablar de algunos países de Europa, en este caso como también Noruega, que es uno de estos países. Igual podemos hablar también de Francia, como les he hablado tanto de Francia, tantas cosas que vienen por Francia, y del Reino Unido. Todos estos países hacen reclamo de este lugar de la Antártida. Así es que vamos a ver qué es lo que hay con este lugar, por qué tantas cosas hay, qué revuelo hay. También hay muchas especulaciones contra este lugar, que está rodeado también de muchos militares. No cualquier persona se puede acercar ahí, y no dejan tampoco que cualquier persona se está acercando, mejor dicho, que nadie se acerque. Y a esto también se lo ponen por eso tantos militares cuidando este lugar de la Antártida. También vale la pena saber y averiguar más profundamente de esto, porque estamos viendo unas cuantas cosas que vienen para el futuro. Yo las he estado observando. Mi mismo guía me han estado diciendo una y otra vez cosas. Pues es importante saber y escudriñar qué es lo que nos espera en estos tiempos futuros, entre este año 2024 y el año también 2025, y todavía lo que puede esperarse de ahí para adelante con todos estos acontecimientos. Así que este lugar está rodeado de militares. Se dice que allí pues no es cualquiera que se puede acercar, y además, como investigadora de fenómenos paranormales, me doy cuenta que hay muchos secretos escondidos. Hemos hablado aquí anteriormente también de todo lo que tiene que ver con Crimea y todo este pleito que se tiene con Rusia y Ucrania, peleando también más que nada Crimea. Y entonces, así como están peleando Crimea, también se llegará el día de que van a pelear también este lugar de la Antártida. ¿Por qué? Porque son muchos los países del Polo Sur, más países de Europa, que quieren reclamar también este lugar. Es un lugar muy especial, es un lugar también, yo diría, lleno de secretos, lleno de misterios también, y que los gobiernos conocen muy bien este lugar y lo que se encierra en este lugar, y conocen muy bien los gobiernos, muchos, mejor dicho, todos los gobiernos conocen lo que se encierra en este lugar de las Antártidas. Así es que es muy importante, vale la redundancia, averiguar más profundamente, porque lo que nos espera para el futuro con los malos tiempos y todo lo que se avecina no es así, porque así como yo lo digo siempre, a la naturaleza, porque todos se lo están achacando a la naturaleza para un disimulo. También dicen que el calentamiento global. También se conoce todo esto como un continente. Es un continente también que se le llama que es un continente frío. Además de que es un continente frío, un continente seco también. Un continente que tiene muchos vientos, fuertes vientos, muy ventoso. Y bueno, se dice que es uno también de los más altos de todos los continentes,
este lugar que está lleno de secretos y también de misterios. También lo usan para hacer algunos tipos de investigaciones científicos donde ellos hacen algunas investigaciones y conservan esta área, y también se dice que todo lo que tiene que ver con las Artántidas tiene que ver también como símbolos secretos que son de los gobiernos, son símbolos secretos también políticos, símbolos secretos también de los gobiernos. También se dice que debajo de la tierra de este lugar también hay grandes y grandes secretos y grandes misterios. Parece que todo lo que hablan de lo del calentamiento global, que tantas reuniones hay con la ONU y tantas cosas que siempre están hablando con el calentamiento global, tiene que ver mucho con este lugar de las Artántidas. Es muy importante averiguar más de todo esto. ¿Por qué? Porque es un lugar muy misterioso. Parece ser que todo lo que hablan del calentamiento global es simplemente para entretener a las personas o a la mayoría de públicos de cada país, darles información del calentamiento global y desviar la verdadera información que se puede estar escondiendo dentro de este lugar que es misterioso y como lleno de secretos. Entonces, ¿qué pasa cuando se acelera todo lo que está viendo ahora como una subida, yo diría, de la presión del mar? Viene también producido por todo lo que va a estar pasando. De hecho, también se dice que este lugar de las Artántidas tiene muy poco tiempo ya, como que lo van a devorar o algo va a pasar con este lugar, que algo va a suceder con el lugar. Pero le digo que hay muchísimos países que lo pelean y se hacen ser dueños de este lugar también, así como está pasando con Crimea. Pero ¿qué pasa también cuando estamos hablando de este lugar también, que a la misma vez que tiene harto nivel de hielo, también porcentaje de hielo, también igual un porcentaje grande también de calor en cuanto a el complemento entre frío y calor? Es un lugar también que se dice que debajo de la tierra son montones de cosas las que pueden encontrar, y como que fuese otro mundo que existe debajo de la tierra, de todos los secretos que esconde este lugar de las Artántidas. También parece que todo lo que estamos viviendo ahora con las cosas que estamos viendo y se lo achacan a la naturaleza, se dice que la presión de este lugar con el hielo, con todo lo que este lugar posee, tanto va a ser así que también va a traer una presión muy grande con el mar. Por eso que hay que tener mucho cuidado con las aguas de los mares, porque muchas cosas pueden pasar de la noche a la mañana cuando se habla de todos estos lugares misteriosos. Hay algo también que tenemos que estar muy preocupados, que es la información también que da este lugar. Es una información un poquito complicada, donde hablamos de calor, hablamos de frío, hablamos de sequía también, y es lo que viene para el mundo entero, como acelerar también las subidas de las aguas del mar, acelerar también la presión que puede ser en el mar también, y acelerar también estos grandes calores que pueden haber también y grandes sequías. También podemos ver cosas muy extrañas que pueden suceder en el futuro. Ahora ya estamos cansados de ver cosas extrañas que suelen suceder con estos tornados. Como les digo yo, siempre se desaparece una ciudad completa, se llevan ese montón de casas, vehículos, todo. Son tan fuertes que se levantan todo se lo levantan. Entonces, eso siempre se ha visto en los tornados, pero nunca se ha visto de esta manera. Esto también provocaría cosas grandes y cosas muy extrañas, desastres naturales que se lo achacan a la naturaleza, y por ahí vienen también los huracanes, vienen también los terremotos, vienen también los sismos, además vienen también todos los tornados, como ya estamos hablando, lluvias también, exageradas lluvias con grandes inundaciones, que eso vendría así. Una lluvia fuerte causaría
grandes estragos y grandes inundaciones en cualquier parte del mundo, porque este lugar tiene que ver con el mundo entero, es un lugar misterioso, es un lugar de secretos, los cuales por eso lo cuidan tanto y por eso lo tienen lleno de militares, cuidando que ahí no se acerque cualquier persona a estar observando o querer hacer, pues a lo mejor algún tipo de investigaciones. Las inundaciones vienen, las sequías, así como le digo, tendremos sequías, tendremos inundaciones, exageradas lluvias también causando estas inundaciones y exageradas sequías también causando calor, no solamente para hacernos calor a nosotros, sino para los animales, para las siembras, para todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Habría también una ola de calor muy, pero muy alta, la cual sería irresistible, no podríamos resistir una ola de calor tan inmensa como la que va a estar viniendo en el futuro. También tendremos unas olas no solamente de calor, sino las lluvias, exageradas lluvias y terremotos por todas partes, donde jamás hemos visto nada de eso. Montones de cosas que van a estar pasando, los volcanes en erupción, sismos y muchas cosas más. Eso estaríamos viendo entonces que este lugar tiene que ver mucho también con lo que podríamos ver para el futuro. Por eso se dice que están pensando que muy pronto terminarían con este lugar de las Artántidas. Pero hay tremendo problema que se va a ocasionar con los países que reclaman este lugar, tanto los países que mencioné anteriormente, como también los de Reino Unido, Francia también, y también Noruega. Todos estos países también hacen reclamo de este lugar como si fuesen dueños. Además, los gobiernos saben muchísimo todo lo que tiene que ver con los secretos y misterios de este lugar y no dicen nada para no decirnos ningún tipo de información. Nos mantienen calladitos, nosotros no sabemos nada. Si no nos ponemos a escudriñar y averiguar, no vamos a saber nada. A mí me encanta averiguar y escudriñar con la parapsicología, porque todo anormal es un fenómeno paranormal y la parapsicología invita mucho a hacer estos tipos de investigaciones para poder ver, como dicen por ahí, más allá de las narices, poder investigar más allá de lo que nos cuentan. Los gobiernos siempre han mentido, nunca han dicho la verdad de las cosas, siempre le dan vuelta a una cosa por otra. Ahora hablan mucho, ya tienen bastantes años venir hablando del calentamiento global y todo achacándolo a un calentamiento global, se lo achacan a la gasolina, se lo achacan a los montones de vehículos que pueden haber en las calles en cualquier país del mundo y lo achacan también a montones de cosas. Lo que pasa es que no dicen la verdad de todo lo que hay, porque este lugar de las Artántidas también tiene muchos secretos que los mismos gobernantes de cada país lo tienen como políticamente también, pero los mismos gobernantes también lo usan para sus efectos gubernamentales. Además de eso, pues lo usan para investigaciones y para muchas cosas más y están calladitos sin decir nada a nadie, lo que puede provocar muchas cosas para el futuro, como todas estas inundaciones, desastres naturales, y nosotros pues pensando que viene todo de la naturaleza, todo producido por la naturaleza, cuando viene también producido por otras cosas. Además también van a ver en el futuro los drones, van a ver también algunos extraterrestres también, que van a estar ocasionando algunos tipos de problemas de esta clase. Y también se habla de los ovnis, así hemos hablado muchísimo aquí en este canal de los tiempos anteriores. Aquí hay información desde antes de todo lo que puede estar sucediendo y aconteciendo para el futuro, de lo que vamos a estar esperando. Como cuando hemos hablado acá también, que yo les he traído, todo esto que pasa con los glaciares, donde se hace este hielo, y esto es en todas partes, una capa de hielo con los glaciares, donde por encima hay mojo y más cosas que se forman con el hielo. ¿Y qué pasa? Que todo eso también se llena de microbios, de parásitos, de pandemias, de enfermedades también,
Y por ahí también salen otro montón de contagios y de pandemias más, aparte de las que tienen preparadas para en un futuro, tarde que temprano, soltarlas. Cuando ya estén listos para hacerlo, harán lo que yo les he dicho. Y viene, porque esto lo tienen desde hace muchos años. Están guardadas estas cápsulas con enfermedades raras y lo tirarían en el momento menos pensado, como hacer una ataque biológico también. Tenemos que estar muy atentos a las cosas porque son 2 años de suma cautela, de sumo cuidado. Este año la numerología enseña que el 2024, 2025 están al máximo tope de cierre de un ciclo y en este cierre de ciclos se pueden explotar demasiadas cosas. Por eso que hay que darle un poquito de investigación a esto también de las Artántidas, porque esto también nos da una gran señal. Como les hablo aquí también, siempre hay que prestar atención a las señales, y este lugar nos da señales donde en el futuro podemos tener muchos problemas también, y causados por este problema que viene de acá, de este lugar, donde no nos dicen nada y donde lo achacan todo a la naturaleza. Y bueno, seguimos nosotros viendo que la naturaleza hace esto, hace lo otro. Y sí, la naturaleza siempre ha causado sus estragos, pero nunca se ha visto una cosa tan grande y tan fuerte como esto. Entonces, este lugar de las Artántidas tiene demasiado misterio, demasiados secretos. Vale la pena seguir hablando de esto. Yo seguiré investigando por mi parapsicología para preguntar a mis guías también y les traería cualquier información para que estemos siempre preparados. Estos son momentos de estar preparados con las antenas puestas y, como dicen por ahí, precavido vale por 2 y vale por 3 y por muchos. Tenemos que estar así de ahora en adelante. Y a mí me encanta investigar, por eso me encantó siempre estudiar la parapsicología, porque esto es estudiar fenómenos paranormales y a mí me encanta todo eso. Por lo tanto, les traigo estas investigaciones para que todos puedan compartir conmigo y yo con ustedes de que estamos adelantando nuestras informaciones donde nadie nos dice absolutamente nada. Bueno, también le doy gracias a mi guía que siempre me están enseñando cosas que van a pasar, también amoldándome para cosas que van a estar pasando y que yo pueda compartir con toda la gente que yo pueda para salvar gente. Aquí se trata de salvar personas, se trata también de que ustedes estén a salvo, por eso hay que aprender para seguir escudriñando, seguir aprendiendo, seguir investigando todo lo que aquí yo les traigo. En realidad vale la pena porque así estamos preparados para el futuro. Eso de que se hace una investigación o evidencia o clarividencia que va a haber esto, lo otro, es muy fácil. La cosa es también ver de dónde viene, que no nos sigan engañando, que no nos sigan por ahí cuenteando y que sepamos de dónde están viniendo las cosas. Este lugar de las Artántidas es un lugar que si no tienen nada que esconder, ¿por qué está lleno de militares? ¿Por qué lo tienen tan cuidado con militares? Y no es cualquiera que puede ir a ese lugar y lo usan para investigaciones. Pero se dice que debajo de la tierra hay miles de secretos escondidos, miles de misterios. Bueno, espero que les guste estos pláticas que les traigo, estas averiguaciones también, que es muy importante, porque esto nos va a ayudar para el futuro. Hay que estar atentos. Si les gusta todos estos temas que yo puedo compartir, suscríbase a nuestro canal para que no se pierda ni uno solo de este contenido. Y cada vez que hay un video nuevo, le llegue también la notificación de que hay un nuevo video para aprendizaje, para que estemos más preparados para el futuro. Y bueno, aquí también, si a usted le gusta estos temas, me regala un like. Igual también espero que sean de su agrado. Y si ustedes todavía están interesados en las consultas personalizadas, que estoy bien llena siempre, pero siempre hay que hacer la intención, buscar también la forma, mandar un mensaje por email al consultas305@gmail.com o bien escribir de la misma página web en la parte de contactos. Allí hay también para escribir info@moiravictoria.com o bien sea info@moiravictoriamística.com. Pueden enviar sus mensajes a través del Gmail
o a través también de la página web o bien sea por WhatsApp. Antes deben de visitar la página web para información. La estamos remodelando un poco para que esté más claros ustedes al encontrar toda la información. Así que vamos a estar ahí. Pero también puede llamar al teléfono con el 1 adelante siempre, 786-907. 4848. También este número está en la página web, solamente para dejar un mensaje de voz porque nadie le va a contestar. Estamos muy ocupados y no acostumbramos a contestar el teléfono. Siempre estamos tan ocupados. De hecho, es una ocupación donde ocupamos mucha tranquilidad y también como no tener tantos ruidos, y pues el ruido del teléfono a veces es molestoso. Por eso también, además en estos tiempos hay que andar con sumo cuidado contestando los teléfonos que andan haciendo montones de hackers y robando también por medio de una contestación telefónica. Usted también tenga cuidado. Pues gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria. Estaré pronto con ustedes con otro contenido importante y con las profecías que tengo que traer para México, para Venezuela y los que me han pedido. Eso estará antes de finalizar este mes, con Dios adelante. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones para ustedes, para su familia, para todas las personas que aman. Estaré pronto con ustedes. Un abrazo. Hasta entonces.